tenemos tres vistas de un objeto que son en planta una circunferencia, y dentro de esta circunferencia cogemos el centro y marcamos una vertical y luego una ortogonal, y ahora cerramos aquí con una curva parecida a una semiparábola, y esa misma curva la hacemos aquí hasta el punto del cuadrante, quitando entonces este trozo de la esfera que ya no pertenece a la figura. Entonces este sí que pertenece, el contorno por aquí, y también todo el contorno de la esfera hasta este punto. Bueno, pues esa será la planta de la figura. Vamos a hacer el alzado. Pues cogemos el contorno de esa esfera, o sea, para obtener el diámetro, y hacemos otra circunferencia. Otra circunferencia de contorno, lo que nos dice que realmente seguro que ya va a ser una esfera. Y en esta esfera dibujamos ahora un diámetro continuo, meridiano, y ahora cogemos pues más o menos aquí por la mitad. Vamos a coger una línea continua aquí, otra continua y aquí discontinua. Dibujamos aquí una forma continua. Y hacemos la simétrica de esta forma con gota de agua también continua. Bueno, tenemos que ese es el alzado de la figura. Como ya hemos visto intersección de cilindro y esferas, ya sabemos que esa forma de 8 va a corresponder al hueco cilíndrico. Entonces, dibujando el perfil de la figura, proyectamos el diámetro. También proyectamos aquí el diámetro, así tenemos el cuadrado donde se encuadra la nueva vista. Un cuadrado en el que inscribimos la nueva circunferencia, que es el perfil de esa esfera, que tendrá necesariamente el mismo diámetro que las otras dos. Aquí marcamos una línea continua, diámetro vertical, y por último desde este centro hasta el centro una circunferencia cuyo diámetro sea S, tangente a esa recta y tangente en este punto. Bueno, esas son las tres vistas del objeto. Se pide construir su perspectiva. Bueno, pues simplemente dibujamos rápidamente en el espacio las tres vistas. Tenemos una circunferencia que tiene aquí un diámetro y aquí un 8 en perspectiva, y luego tiene un contorno que a veces es continuo, a veces discontinuo. Esto se corresponde aquí en la planta con una circunferencia que simplemente tiene aquí un cuadrante bien marcado y aquí una curva parecida a una parábola, pero que va a ser alabeada. Bueno, pues si proyectamos esto y esto, pues tenemos que en realidad la intersección de ambos cilindros nos provoca ahí ya el contorno de lo que va a ser la superficie. Esa superficie esférica que deja ver aquí un hueco y que deja ver pues seguramente esta línea que se corresponde aquí con lo que sería también un hueco. Con lo cual, como esta línea vemos ahí es continua, corresponde a esta, entonces ya la marcamos. O sea que en realidad tenemos ahí como si le hubiéramos quitado un octavo a esa esfera. Pero esto existe continuo, con lo cual desde el centro aquí de este arco ya podemos hacer una curva que haga así. O sea que en realidad es un cilindro sólido. Interferencia de un cilindro sólido con la esfera, dejando aquí la superficie esférica y ahora aquí su proyección ortogonal como si estuviera extruido sobre esta cara.
mientras que a partir de aquí tenemos un hueco. O sea, por ahí detrás el hueco. Bueno, esta línea existe por ahí detrás, todo, ya que este hueco pues también existe todo. Y es en realidad el que corresponde a la circunferencia que está detrás y que deja ahora el cilindro hueco. Y todo eso lo vemos porque aquí, según esta vista, tenemos que esto es continuo. Esto también es continuo, con lo cual bajo esta vista pues tendrá ese hueco, pero discontinuo por detrás, ya que ahí está el hueco cilíndrico. Bueno, pues simplemente es esto. Tenemos ahí el hueco, tenemos aquí el cilindro que va hasta ahí, y ahora tenemos aquí el hueco de ese lado. Bueno, si giráramos un poco la esfera, ya que ahí no está muy claro este lado, pues tendríamos que en realidad, por ejemplo, el diámetro este lo pongo por aquí. Entonces tenemos el detalle ese que acabamos de hacer aquí, que es en realidad el que corresponde a un cilindro, el trozo de esfera que llega hasta aquí, hasta el polo norte, para entenderlo, es el cilindro por aquí, y ahora ese otro cilindro aquí diametralmente opuesto a este punto, o sea, una curva igual. Lo que pasa es que este cilindro aquí es sólido, mientras que de este lado es hueco, dejando ahí la circunferencia del hueco. Entonces, sombreando un poco, por ahí sería la superficie por detrás, y por aquí tendríamos el contorno del cilindro. O sea que tendríamos aquí este hueco y tendríamos aquí este hueco. Y ahí el contorno del cilindro. Bueno, pues esa sería la superficie. Entonces se pide, por ejemplo, hacer una nueva proyección. Esta es la planta, alzado y perfil. Una nueva proyección de la figura, por ejemplo, siguiendo esta dirección. Con lo cual ponemos aquí la nueva línea de tierra. Y ahora proyectamos lo que es toda la circunferencia. En principio hacemos el diámetro al completo. Resulta que esta queda a cierta altura del plano de la planta. Cogemos esa altura y ya dibujamos el contorno de la esfera. Bueno, tenemos ahí ya el contorno. Ahora el hueco este. Aquí nos falta la línea discontinua. Bien, era la única que faltaba y como sabemos esta no existe. Entonces, luego porque este es el cilindro, hasta aquí cilindro hueco y a partir de aquí es cilindro sólido y esta es superficie esférica. O sea que en realidad la esfera sería este tramo y también todo este tramo. Mientras que esto sería superficie cilíndrica todo. Este trozo cilíndrico, esto esférico y esférico. Corresponde aquí a este cilindro, esto plano y luego esto esfera y esto también esfera. Lo mismo aquí la esfera queda aquí por detrás. Bueno, pues como decíamos, hago esta proyección y haciendo el diámetro que pasa por el centro, tenemos este punto proyectado aquí y este punto proyectado aquí, mientras que el contorno llega hasta aquí. Y luego tendremos este trozo de cilindro que se verá un poco. Lo que sí sabemos que viene por aquí cortada la esfera, exactamente hasta esta curva. Bueno, pues según eso, al proyectar este punto, pues tenemos que la esfera va a venir por aquí.
Bueno, ahora tenemos aquí el hueco que viene hasta este punto y podríamos coger la altura de este punto, que es la máxima altura, que pasa por el plano meridiano también de la esfera. ¿Cómo lo podríamos obtener? Pues por ejemplo podría hacer aquí una circunferencia que pase por este punto y ver exactamente a la altura a la que está. O sea, la distancia esta la coloco por aquí, la traigo por aquí, sé que es este punto. O sea, traigo una ortogonal hasta que me corte el contorno de la esfera, o sea que va a corresponder a ese punto. Ya que si hago un giro de esto, cae por aquí y detecta el punto. Si hago el giro aquí, se transforma en una recta, detecta aquí el punto. Eso quiere decir que tenemos ya la curva que hace esto. Aquí entra tangente, porque correspondería a la salida del cilindro. Este es su simétrico aquí. Y ahora viene hasta este punto. Ahora a igual distancia respecto a esto, ya que esto es el cilindro que entra, siguiendo esta dirección, pues tendré que esto viene por aquí continuo y viene por aquí continuo, metiéndose luego por detrás y haciendo ahí lo que corresponde al trozo de atrás, igual que este, aunque sabemos que este es hueco y este va a ser sólido. Bueno, corresponde al trozo de atrás y luego tenemos que el cilindro va a tener el contorno aquí, ya que el hueco llega hasta aquí, entonces la circunferencia llega hasta aquí y la parte más alta va a llegar hasta el centro de aquí. O sea, proyecto este punto, va a llegar hasta aquí. O sea que ahí tengo el arco elíptico que llega desde ese punto hasta este. Bueno, con lo cual tendría que continuar el arco todo por ahí. Y esto que llega hasta el contorno del cilindro por aquí. Hasta llegar ahí detrás. Seguramente eso habría que medir el punto realmente si se corresponde con ese. Viene hasta el contorno y ahora sube. Bueno, tenemos ya el plano de la parte de atrás, tenemos el hueco cilíndrico, aquí podríamos hacer generatrices, todo. Y luego tenemos el hueco esférico y como es sólido por aquí pues es continuo, aquí es continuo. Mientras que en el interior sería hueco. Bueno, y por último la intersección de estas dos líneas, esta y esta, perdón, de estos dos planos que produce esta recta. Bueno, pues esa recta que sabemos que es tangente aquí al cilindro. Entonces hacemos esa línea hasta el polo, que pasa necesariamente por el plano meridiano. Entonces tenemos esto, tenemos esta circunferencia, tenemos esto y esto va a llegar exactamente hasta el extremo del cilindro. O sea que en realidad viene por aquí y viene por aquí. Es un arco elíptico que corresponde en realidad a este, que es en realidad el que corresponde a este punto del cilindro, que corresponde a este aquí detrás. Bueno, y esto por aquí, como ya dijimos, todo por aquí, discontinuo. La pieza es enteramente simétrica respecto a este eje, ¿no? Bueno, por último vamos a darle algo de sombra para intuir mejor la superficie. Simplemente aquí sería la superficie esférica, aquí sería el hueco cilíndrico, aquí el hueco plano por detrás, ya que el cilindro llegó y dejó esa circunferencia y se sacó, generando ahí ese hueco. Un cilindro sólido, mientras que esta la superficie esférica, lo que nos queda por fuera. Vamos a marcar un poco las líneas continuas, lo que pertenecería ya a la figura que se puede ver. Nos acercamos un poco. Contorno de circunferencia que corresponde a contorno de la esfera, lo que queda de la esfera.
Y ahora la continuación de esta lemniscata curva. Esto en realidad, como es cilindro, viene recto. La lemniscata discontinua vendría por detrás, que corresponde en realidad a esto, así. Y luego el trozo de la esfera del otro lado. O sea, esfera sólida, perdón, hueco cilíndrico, cilindro sólido, esfera aquí sólida, aquí hueco esférico, y luego contorno sólido de la esfera. Bueno, pues ese sería el resultado final ya de esa nueva proyección de la figura. Siempre conviene mirar por si falta alguna línea. Este parece que está completo, este también nos faltó la discontinua del principio, y este todo continuas. Luego la superficie con los dos cilindros hueco y sólido. Aquí pues exactamente igual, aquí sería la circunferencia y detrás, podríamos darle más sombras, ya que es el hueco interior, igual que aquí. Y este cilindro pues sólido, y lo mismo aquí, que corresponde aquí a este y a este, mientras que esto es superficie esférica. Bueno, pues esa sería la nueva proyección que estábamos buscando de esta figura, bastante compleja, por cierto.